Estamos de regreso, 8:44. Como les anticipábamos antes de ir a mensajes, nos acompaña en cabina el diputado local y presidente del Congreso del Estado, Omar del Valle Colosio. Nos va a platicar sobre el paquete presupuestal para Sonora el próximo año. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Nidia. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Gracias. Cada año, siempre esta época es muy importante porque les llega a ustedes el paquete económico para Sonora el próximo año, claro, y hay que desmenuzarlo, hay que analizarlo y revisarlo. Claro, entra el frío y se calienta el ánimo, ¿no? Como dicen, ¿no? Y sí. Pero digo, es la parte importante porque, y se tiene que debatir el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Pues es la proyección de los ingresos que va a tener el Estado, cuántos pesos va a generar, de qué fuente los va a recibir y en qué pretende gastarlos y por qué. ¿Cómo entra y cómo sale? Así de sencillo, ¿no? Como las finanzas familiares se ponen de acuerdo, pues cuánto vas a rayar en el mes, en el año, etcétera, y en qué se tiene que ir. ¿En qué lo priorizas en eso? Entonces, el gobernador el 15 de noviembre presentó ante el Congreso este paquete económico o el paquete del presupuesto, las proyecciones, y corresponde al Congreso del Estado, a las y los diputados, analizarlo, discutirlo y aprobarlo, ¿no? Antes del 15 de diciembre de este año. ¿Y por qué el 15 de diciembre de este año? Porque es la fecha máxima cuando cierra el periodo ordinario del Congreso. Después entra en una sesión permanente, en receso. Entonces tenemos un mes para analizar cada una de las partes que se presentó. Entonces no es un tema sencillo. Hay muchos rubros que se pueden analizar, desde la parte de los ingresos, desde la parte de los gastos, las comparaciones, cómo ha crecido y demás. ¿Qué es lo que destaca de este presupuesto? Son más de 88,000 millones de pesos. En tan solo 2022 el presupuesto era 20,000 millones de pesos menos. Eran 67,000 millones de pesos hace casi 4 años. 3 años, y en 2025 serán más de 88,000 millones de pesos. ¿Qué otro tema destaca? Sigue siendo un presupuesto con una vocación social importante. Y eso ha sido congruente desde el primer presupuesto que presentó el gobernador en 2020, para 2022. Y eso ha sido parte de la congruencia de la política pública que ha generado el Estado de atender las causas, de atender en las áreas de oportunidad o las áreas que nunca les había tocado nada, generar un gobierno de tierra de oportunidades para que a todos les toque, ¿no? Particularmente a quienes nunca les había tocado. Entonces, ese presupuesto social, ¿qué consiste? Bueno, primero, pensiones y jubilaciones. No se ponen en riesgo las pensiones y jubilaciones de los pensionados del ISSSTESON particularmente. Al contrario, se ha reducido el tiempo de espera de quienes desean jubilarse o pensionarse. Se redujo el número de personas que estaban esperando una pensión. Hace 3 años había más de 3,000 personas que habían enviado su trámite para jubilarse, pero el Estado no les había hecho justicia. Ahora los tenía ahí, sí, los tenía porque no les quería dar dinero al ISSSTESON para atenderlo. Pero no solamente eso, sino los recursos de los trabajadores tampoco se los aportaban en tiempo y forma. Se ha venido saneando. Las finanzas del Estado hace 3 años estaban no al borde del abismo, estaban ya en el hoyo, en una cueva ahí oscura, en terapia intensiva, decía el gobernador. Se ha venido tratando de estabilizar a ese paciente de las finanzas públicas para que alcance, para que rinda y se atienda a las prioridades. Y arreglarlo en 3 años, la debacle financiera acumulada de 15 a 21 años heredada de gobiernos anteriores, pues no es una tarea fácil. Y el gobernador no ha regateado nunca públicamente, ni en sus equipos, su intención de qué quiere hacer para el Estado de Sonora y con qué recursos. Por eso plantea un presupuesto para este año que va en esa dirección. Crece el fondo de becas, inició con 400 millones en 2022, son casi 1,000 millones en 2025, se han beneficiado más de 150,000 estudiantes en Sonora, se han invertido casi 1,800 millones en 3 años, ahora van 1,000 millones más. Allá se visto en Sonora un fondo de esta naturaleza, pero no nomás son las becas, son uniformes. Son uniformes gratuitos para estudiantes de educación básica en el estado de Sonora, que son más de 400,000 estudiantes en educación básica en el estado de Sonora. Es el tema de la reparación de las escuelas, es el tema de las educación, pues sería, educación, ¿no? Es un pilar importante. Y educación, ¿no? Dentro también de ello está el tema de seguridad y justicia. Y aquí hay que destacar que el sector empresarial en el estado de Sonora, de manera organizada a través de las cámaras, le propusieron al gobierno del estado
una contribución especial adicional al impuesto sobre la nómina. Este fideicomiso, ¿no? Se va a crear un fideicomiso que se llama FICOSE, que es el Fideicomiso de Competitividad y Seguridad. No va a gasto corriente, no va a la licuadora este recurso. Se organiza y se administra de manera coordinada entre el sector público y el sector privado en un comité técnico de 24 integrantes, 20 del sector privado, 4 del sector público que representan al Estado en ese comité, para acciones de seguridad, de justicia y competitividad. Proyectos, ¿no? Que ustedes de entrada la intención es aprobar ese fideicomiso, ¿no? En el Congreso vamos a apoyar al gobierno del Estado. Queremos que al gobernador le vaya bien. Queremos que el gobernador tenga la fortaleza en la política de presupuesto y que como Estado fortalezca también su capacidad de gestión con el gobierno federal para que sigan llegando más inversiones a Sonora, como las que recibimos en la última parte de los 3 años del expresidente López Obrador. Ahora con la presidenta Sheinbaum hay una buena relación institucional y Sonora tiene que hacer lo propio. Así como la federación, en este caso, tiene 32 entidades que atender, pues cada entidad tiene que hacer lo propio y el gobernador ha estado encaminando las finanzas hacia esos rubros de hacer lo propio. Perfecto, entonces esto sería en el ámbito de la seguridad. De la seguridad y justicia. En temas particularmente que se ha generado una confusión, y quiero ser muy claro con el público que nos escucha en este programa y las veces que sea necesario para venir a aclararlo, no se van a incrementar los impuestos. No se van a crear nuevos impuestos. Oye, es que van a incrementar placas, licencias y tarjetas de circulación. Son servicios públicos que otorga el Estado que no son, técnicamente no son impuestos. Para el público en general todo lo que pagamos es impuesto, ¿no? Los servicios de gobierno se incrementan año con año porque incrementa la mano de obra, porque el personal que trabaja en el Estado de Sonora tiene el derecho de que su sueldo se incremente. Es un incremento también que no se ve, es justo, pero no es un incremento significativo de que vaya más allá de la norma que nos permite la ley incrementarse. En el capítulo de servicios profesionales se incrementan los insumos de agua, de luz, teléfono, se incrementan la papelería, el transporte, la gasolina. Entonces, el incremento que se ve reflejado en el incremento de inflación, pues se tiene que ver reflejado también en esa actualización. Lo que se busca y lo que vamos a hacer en el Congreso es garantizar que los cambios o los incrementos en las tarifas de servicios públicos crezca no más de la inflación. Tenemos que revisar esa parte, que sea un incremento justo en comparación también de lo que crecen los ingresos de los trabajadores en el Estado de Sonora. Y hay que recordar que recientemente en el Congreso aprobamos la reforma constitucional a nivel nacional que garantiza que los salarios mínimos crezcan por arriba, no crezcan por abajo de la inflación, sino todo lo contrario. Entonces, esos también son temas que hay que comentarle a la ciudadanía sonorense, que el Congreso no solamente revisa el presupuesto, estamos revisando reformas constitucionales a nivel nacional que amplían y profundizan los derechos de la gente. Entonces esto es importante, entonces no hay, diputado, nuevos Ahora, impuestos. ¿por qué se genera la confusión? El 15 de noviembre el gobierno del Estado presenta un proyecto de presupuesto con estimaciones. Horas después, o un par de días después, ya con el conocimiento de la información nacional que se presentó el mismo día, la presidenta Sheinbaum el mismo día, 15 de noviembre, presenta su proyecto de presupuesto al Congreso y el gobernador hace lo propio aquí en el Congreso local. Entonces, el gobierno del Estado trabaja con estimaciones y ya después se entera con mayor claridad de la información a nivel nacional. Antes el presupuesto nacional se presentaba en septiembre. ¿Por qué ahora en noviembre? Porque hubo cambio de gobierno. Entonces, cada 6 años es el único año en el que el proyecto de presupuesto se presenta hasta noviembre, federal. Entonces, ya con la información que tiene el Estado, de la Federación, de los ingresos adicionales, que es un tema positivo que va a tener el Estado, pues elimina cualquier posibilidad de incrementar impuestos o crear nuevos impuestos en el Estado de Sonora, ¿no? Entonces, todo en materia de impuestos, siendo muy claros, permanece como está. Aprovechando que tenemos cobertura estatal, y un tema que siempre sale a la luz es el tema de cómo los municipios y las finanzas de los municipios pues no están bien, no están del todo bien, y en muchas ocasiones se ve la necesidad de pedir apoyo al Estado. ¿Se podría decir que este presupuesto también tiene una influencia municipalista? ¿Hay algo de esto? ¿Algún proyecto o programa que también derive en los municipios de Sonora? Sí, totalmente. El gobernador ha ejercido una política pública de acciones y programas con una visión municipalista.
Es decir, que independientemente de los colores de quienes gobiernan los municipios, que a todos les toque algo en proporción a las necesidades que tengan. Y son amplias las necesidades que hay en todo el estado. No ha habido municipio en el estado de Sonora que no se haya beneficiado con una acción de gobierno estatal, federal, en los últimos 3 años. Y el presupuesto para el 2025 así está programado. Se prevé una inversión pública de casi 3,000 millones de pesos para disculpa, para un conjunto de obras que están distribuidas a lo largo y ancho del estado, particularmente, por ejemplo, en Nogales son 50 millones de pesos para 23 acciones, en Puerto Peñasco 80 millones para 10 acciones, Bien. En San Luis 100 millones para 16 acciones de obras, aquí en Hermosillo 780 millones de pesos, que son 120 acciones, y aquí en Hermosillo pues estos son recursos adicionales a los más de 300 que ya está invirtiendo el Estado en materia de distribución de agua y en generación de nuevas fuentes de agua. Entonces, en materia hídrica también el presupuesto trae un tema importante, casi en agua potable son 344 más 65, pues ahí tienes 400 millones de pesos. En alcantarillado, drenaje y tratamiento de agua son 100 millones, son 512 millones de pesos entre agua potable y alcantarillado y drenaje. Entonces, que también son proyectos entonces, la que... gente nos ha dicho, y he escuchado foros que dicen, la gente quiere seguridad, educación, infraestructura, pues un presupuesto que está en esa sintonía, ¿no? Entonces vamos a trabajar de manera muy coordinada también con la Secretaría de Hacienda para, si hay algún tema que no queda claro, pues obviamente que se pueda ampliar la información. Confiamos en este paquete presupuestal que va a profundizar la política del gobernador para que a todos los municipios, a todo el estado, a toda la gente del estado, no importa tu condición de origen, se profundicen las oportunidades para Muy Sonora. bien. Entonces, para el 15 de diciembre, diputado, ya estaría, o Pues se es la prevé fecha, que ya esté aprobado. Es hasta, ¿no? Es hasta. Eso no significa que hasta esa fecha tengamos que esperarnos. Creo que en la medida que podamos adelantar estas decisiones también le da mayor certeza y tiempo para la programación presupuestal para el gobierno del estado. No lo mismo 3 semanas que 2 semanas y más al cierre de año. Entonces, haremos lo que nos corresponda en el Congreso de manera muy responsable y se discute en apoyamos. Comisión primero, ¿no? Hay una comisión de Hacienda que preside la diputada Elisa Yard. Ella es la presidenta de la comisión. Somos 7 integrantes de la comisión. En esa comisión se recibe ese paquete y las dudas o documentos adicionales a ellos se presentan ahí para efectos de que se reúna la comisión las veces que tenga que reunirse para efectos de generar el documento que después se presenta a todos los diputados, que se llama dictamen, y con eso viene la discusión final y se somete a votación. Yo le decía antes de entrar a mensajes que este es un presupuesto particularmente importante porque también está en un momento clave en el que hay una consolidación de los proyectos y de los programas estatales. Totalmente. El gobernador está en su segunda etapa de gobierno con un gran conocimiento. Los 3 primeros años presupuesto pues va a ayudar a sentar más las bases de la política gubernamental, de esa transformación que la gente quiere ver en el estado de Sonora y que refrendó en la pasada elección del 2 de junio y esa es la respuesta en materia de presupuesto, ¿no? De presupuesto estatal, y es la condición que está empujando también, las bases que el gobernador llevará a cabo para que se consolide la política de la transformación en Sonora. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana ti. para hablarnos sobre este tema tan importante. Muchas Las veces que sean necesarias. Muchas gracias.